Ingeniera Ana Karina Torrealba. Ella es consultora en Ingeniería de Confiabilidad para Latinoamérica de la empresa Meridium. El tema que trata es modelo de administración de información para la gestión de activos. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella viene desde Estados Unidos. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por su asistencia al Congreso de Ingeniería de Mantenimiento organizado por IPEMAN. El día de hoy hemos escuchado hablar y varias de las ponencias hablan sobre lo que es la gestión y administración de activos. Hoy vamos a presentar un modelo de administración, o sea, de cómo debería estructurarse para tener información disponible que nos permita la toma de decisiones. Antes de comenzar, quisiera hablar sobre quiénes somos. Pertenezco a la empresa Meridium, es una empresa líder en lo que es software y consultoría, en lo que es administración del desempeño de activos. Realmente, para lo que son empresas de capital intensivo, ya sea el área minera, petróleo, gas, industria química, etc. Nos encargamos, o nuestro objetivo principal es la reducción del riesgo, daños a personas, planeta, de forma que podamos maximizar ganancias a través de predecir o prevenir fallas. Tenemos nuestra sede principal en Estados Unidos, en la ciudad de Roanoke, en Virginia, y tenemos sedes en Houston, oficinas en Dubái, Australia, Brasil, etc. Nuestra página es www.meridium.com. Si alguno quiere alguna información extra, al final de la ponencia podemos estar afuera. Antes de comenzar a trabajar los modelos de administración es importante entender qué es información. Y cuando estamos hablando de información es todo ese conjunto de datos procesados que tenemos que procesar para poder tener información útil para lo que es la toma de decisiones. La información debería estar disponible de acuerdo a ciertas políticas legales de la empresa, pero debería estar disponible de forma individual y de forma organizacional. Si realmente no vemos cómo estamos, no sabemos cómo mejorar o no en una empresa o en una organización. Cuando estamos hablando de administración de información, no es otra cosa más que es ese conjunto de políticas o prácticas que debemos aplicar en nuestras organizaciones o procesos para poder obtener información que proviene de los distintos departamentos, mantenimiento, operaciones, logística, ingeniería, que nos va a permitir soportar decisiones en cualquier instancia, pero es importante de que esta información que estemos capturando sea de calidad. Muchas veces vamos a muchas industrias y me he encontrado hasta 10 años de información y cuando vamos a analizar resulta que hay que desecharla porque no se hizo de acuerdo a ciertas políticas que me permitieran tener datos de interés. No solamente es tener el dato como dato, el dato hay que procesarlo y convertirlo en información que me permita la toma de decisiones y reducir lo que es la incertidumbre. En modelos de administración me permite, a través de esas políticas, poder identificar, clasificar y utilizar la información clave de cada uno de estos elementos para hacer lo que es gestión de administración de activos. A su vez, me permite identificar de forma proactiva, es decir, viendo hacia el futuro, esos elementos o componentes donde yo pueda ver cuál es el estado actual que tenga mi empresa, cuál es el objetivo que quiero alcanzar y pudiera sacar cuál es la brecha que tengo que cerrar a través de indicadores o de aplicar ciertas metodologías o análisis en lo que es el área de confiabilidad. Cuando estamos hablando de activos en general, se tienen distintas fases, entre ellas la primera fase es la fase de diseño y construcción. Generalmente es cuando nos llega toda la información, ya sea de terceros o de la empresa, dependiendo de quién haya hecho la parte de diseño, procura, construcción y comisionamiento. Y esta información es vital cargarla en una base de datos, ya sea en nuestros sistemas MMS o ERP como SAP, Máximo, Oracle. Y es importante tenerla en el sistema porque nos va a permitir saber la línea base desde que comienza el activo para poderlo medir en lo que es su ciclo de vida. Luego que tengo esa base de datos de activos, viene lo que es la etapa de operación y mantenimiento, que es la que normalmente comenzamos. Y en esa etapa de operación y mantenimiento hay un registro que es clave, que es la orden de trabajo.
Esa orden de trabajo, que es la que nosotros desde un inicio identificamos cuál es el evento que ocurre, para luego validar, diagnosticar, planificar, programar y ejecutar, es importante tener claro cuáles son los datos y más adelante vamos a dar algunos tips de cuáles son los requerimientos que se debe tener para lograr datos de calidad en lo que es la obtención de la orden de trabajo. Esa información igual va a residir o va a estar en lo que es la base de datos común que se tenga para esa empresa. Una vez que estoy en la etapa de operación y mantenimiento, entonces esos datos que debo convertir en información son los que me van a permitir monitorear el desempeño del activo. Para mejorar el desempeño del activo existen estrategias de gestión de activos que las aplicamos de acuerdo al problema que se tenga, pero generalmente debemos tener los activos en base a una criticidad, y esa criticidad es ver cuál es el riesgo que tiene ese equipo en la jerarquía de mi empresa. Ese riesgo se compone por frecuencia y consecuencia. Luego que yo tengo el análisis de riesgo por activo, entonces es importante ver cuáles son los modos de falla de ese equipo para poder hacer un análisis de cuál es el patrón de falla que se está presentando en nuestros equipos. Luego debería de, ya una vez identificar esos modos de falla y hacer recomendaciones para mitigarlos, medir la eficacia de esas recomendaciones. Muchas veces implementamos planes a través de metodologías como MCC, FMA, análisis causa-raíz, y nunca medimos la eficacia. Es importante tener indicadores que me digan cómo estoy y cómo luego de implementar ese plan realmente mejoré, empeoré. O sea, ¿realmente la estrategia funcionó o no funcionó? Esa eficacia hay que medirla. Optimizar las tareas es parte del día a día. Si yo hago análisis causa-raíz y hago una recomendación, entonces muchas de esas recomendaciones a veces apuntan hacia lo que es la optimización del plan de mantenimiento preventivo o predictivo. Implemento ese plan de cuidado y eso me permite lo que es mejorar lo que es el desempeño de activos. Existe otra etapa, una vez que yo tenga la información que viene de los activos del desempeño, yo puedo aplicar lo que es eliminación de defectos. Y eliminación de defectos no es otra cosa más que poder identificar en sus empresas, a través de un Pareto, cuáles son los malos actores de la empresa. Una vez identificando esos malos actores, es lograr identificar esas oportunidades en las cuales yo voy a mejorar. Analizo esos defectos, determino las causas raíces, emito recomendaciones, verifico esas recomendaciones, igual mido lo que es su eficacia, las documento y saco lo que se llaman las lecciones aprendidas. Muchas veces implementamos o gastamos muchísimas horas hombres en hacer análisis y estrategias y no cerramos el ciclo. En gestión de activos realmente hay que cerrar el ciclo. Si yo implemento, debo entonces medir lo que es la eficacia, debo volver a documentar, es importante lo que es la documentación, y sacar las lecciones aprendidas que me van a permitir no volver a caer en la misma falla y divulgar hacia empresas del mismo ramo en las cuales estemos dando a conocer los valores positivos de nuestros análisis. Ok, desde la perspectiva de gestión de activos, como hemos hablado, hacemos seguimiento a lo que son eventos de falla y hallazgos basados en lo que es la criticidad. Identificamos cuáles son los principales activos a través de un Pareto de malos actores. Trabajamos según la salud de los equipos realmente nos van diciendo cómo van a fallar. Lo único que tenemos que hacer es tomar esas variables correctas para poderlas monitorear y anticiparnos a que ocurra la falla. Eso es lo que se hace en ingeniería, por decir, de confiabilidad. O sea, no trabajar de forma reactiva, sino proactiva. Nosotros como ingenieros debemos encargar de analizar la información y evitar a que ocurra la falla y no estar apagando fuego. Existen distintas metodologías que se pueden utilizar: análisis causa-raíz, mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis de modo y efecto de fallas. Dependiendo del problema que vayamos a analizar, pues aplicamos una u otra. Análisis de procesos de trabajo. Es importante muchas veces en lo que es el flujo de trabajo de la información, por ejemplo, de la orden de trabajo. Resulta que cuando uno analiza no está o no se hace de la forma
correcta para garantizar información de lo que es calidad. Entonces, muchas veces hay que mejorar esos procesos de trabajo y revisarlos. Hacer seguimiento a las implementaciones de recomendaciones generales de cualquier tipo, medir efectividad, etcétera, etcétera. Existen también análisis como el costo del ciclo de vida, los han mencionado los expositores atrás, los cuales te permiten ver desde el inicio hasta el final, poder hacer ese análisis de costo, riesgo, beneficio y ver si ya el activo cumplió su vida útil, hay que reemplazarlo, desecharlo, etcétera. Los requerimientos de información para un proyecto de gestión de activos, existen distintas etapas que hay que cumplir, pero principalmente la primera es cómo gestiono la información. Y en el ciclo de vida de administración de la información, lo primero que debo tener es un plan, y ese plan debe estar basado en conjunto de procedimientos y actividades y técnicas que lo que me van a permitir es garantizar que esa información que yo esté capturando sea de calidad y que realmente resida donde tiene que estar. Entonces, la primera parte es plan, tener el plan, poder capturar esa información, esos datos, organizarlos para la posterior etapa que es la de análisis. Algunos de los elementos necesarios para ese proceso de gestión de información es identificar cuáles son esas fuentes de información, de dónde proviene el dato, ya sea de mi CMMS, de mi ERP, de mis historiadores de procesos. Debo tener una clasificación jerárquica del activo. ¿Y qué es esa clasificación jerárquica? Esa taxonomía que me va a permitir clasificar ese equipo en grupos dentro de la empresa para poder obtener información de forma más rápida en los distintos niveles. Debo tener procedimientos que me permitan identificar malos actores. Hundí un botón que no era. Ok. Clasificar eventos que me permitan ver cuáles son esos malos actores, poder clasificar el historial de evento a través de órdenes, avisos de mantenimiento, etcétera, y poder evaluar la calidad de la información. La calidad de la información no es algo que se mide en el momento, se debe hacer cultura de trabajo en la organización. Y es en toda la organización, no solamente la confiabilidad es de mantenimiento, o es de operaciones, o es de ingeniería, la confiabilidad es de todos. El activo depende de todos, el activo no falla porque mantenimiento no hizo la reparación como la debería hacer o porque operaciones no prestó el equipo cuando había que hacerlo. Hay que romper esos hilos organizacionales. Estos elementos son la fuente principal de recursos para realizar cualquier análisis de lo que es gestión de activos. Ahondando en lo que es la taxonomía es la ciencia que me permite clasificar de forma sistemática un objeto, un ítem, dentro de un grupo que tengo establecido. ¿De dónde viene su etimología? De taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que es norma o regla. Realmente es normar ese ordenamiento de equipos que tenemos en una empresa. En su inicio se aplicó solamente lo que eran plantas y animales, y hoy en día se ha aplicado de forma exitosa a lo que son plantas de proceso, fabricación, manufactura, plantas de petróleo, gas, etc. La taxonomía de equipos es la que se encarga formalmente entonces de clasificar activos, ubicaciones y el evento que estamos registrando en esa orden de trabajo. También incorpora o va muy ligado a esa clasificación a medir indicadores claves de desempeño, que son los que me van a permitir monitorear el desempeño de mis activos. Entonces, una cosa va ligada con la otra. O sea, es importante, sabemos, creo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, sino que debemos organizarnos realmente en las industrias, porque muchas de las veces cuando visitamos las empresas, donde más tienen déficit, si lo vemos de forma piramidal, es en los fundamentos. Y estos son los fundamentos. Debemos tener una buena taxonomía y jerarquización, debemos tener bien identificadas las políticas de obtención de captura del dato para poder tener información de interés que nos permita a nosotros tomar decisiones en base a análisis. Si no tenemos información de calidad, no vamos a poder hacer análisis. Realmente vamos a estar tomando decisiones en base a dedos, o sea, no a lo que nos está diciendo nuestra empresa como tal.
Ejemplo de jerarquía, muy rápidamente paso, existen distintas normas, está la ISO 14224, está API 689, está ExxonMobil, que también en la próxima lámina menciona alguna. Generalmente lo que trata es de clasificar el equipo desde el nivel 1, que se pudiera hacer la industria, hasta el nivel sistema, que es donde están los límites de batería que está contemplado ese equipo a nivel geográfico en una organización, y luego ir identificando en ese sistema cuáles son los equipos que están atados a ese sistema, y ese equipo pues debería yo subdividirlo en qué componentes tiene, cuáles son los ítems mantenibles y cuáles son las partes. Entonces tenemos dos informaciones, una de ubicación geográfica y en la otra que me da información de interés a través del equipo. Si lo vemos de forma general, hay tres ítems importantes o claves. Una es la clasificación de ubicación para saber dónde está ese equipo dentro de la organización. El equipo como tal, que es donde reside toda la captura de información, yo mejoro sobre el equipo y mejorando el equipo, pues mejora mi jerarquía a nivel superior. Y es importante que todos los eventos que estén relacionados, ya sean de falla, mantenimiento preventivo, análisis de lubricación, vibración, van atados a lo que es el activo como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte? Muchas veces encontramos a que se crean las órdenes de trabajo y no es al activo que corresponde. Entonces, cuando estás analizando malos actores, te encuentras casos como que el mal actor en una empresa es el horno. Tal vez si tuvieras un problema fuerte de metalurgia, o tuvieras un problema de diseño, pudiera ser el horno. Generalmente los equipos estáticos son los que menos fallan en una empresa por historia. Más que todo fallan de forma recurrente los equipos que son rotativos, etc. Entonces cuando uno encuentra ese tipo de cosas y te pones a analizar por qué está fallando el horno, es porque el horno no fue clasificado en subcomponentes, entonces al horno se le cargan las fallas de las válvulas de control, de la instrumentación, de todo lo que tienes al lado porque no está clasificado o porque no está en sus componentes y tú poder saber, mira, el horno te está fallando por el quemador, etcétera. ¿Cuál es el componente que más te está fallando? La taxonomía y la relación de los eventos, como lo dije, el objetivo es poder soportar de forma adecuada los procesos de análisis de mantenimiento. O sea, si yo tengo realmente la información bien categorizada y jerarquizada, voy a poder hacer análisis que me permitan predecir el estado actual de mi planta como tal. También, aparte de obtener información del equipo y de los ítems mantenibles, es importante capturar información como cuál es el síntoma que tenía el equipo, el modo de falla, los mecanismos de falla, los cuales me van a permitir identificar malos actores, ya sea realizando un simple Pareto o haciendo análisis avanzados probabilísticos. Y de la estadística necesitamos información. Si no tenemos datos, no podemos hacer estadística. Tan solo basándonos en el expositor anterior habló de data genérica como OREDA, realmente es muy útil de utilizarla, sin embargo estamos basados en datos que son de otro contexto operacional. Podemos buscar plantas similares y ver cómo se han comportado esos equipos, sin embargo no hay como tener los datos de la propia planta y poder hacer predicciones basados en data real. De forma gráfica, entonces, rápidamente muestro que en el sistema de administración de mantenimiento es donde se captura, está la jerarquía del equipo, allí vemos la falla funcional, parte mantenible y el catálogo de falla, que es el que me va a decir la falla, la causa y la actividad que se hizo. Luego tenemos el proceso de la orden de trabajo desde que el operador observa, hace el aviso, lo adjunta a lo que es el equipo y coloca cuál es el síntoma, para luego ese aviso ser tratado, ejecutado y programado para luego regresar otra vez a servicio lo que es el equipo. Tener una buena organización de la información lo que me va a crear son beneficios y a la final voy a obtener aumento de confiabilidad y reducir costos si logro identificar a tiempo cuáles son los problemas que tengo y aplicar las análisis y estrategias adecuadas. Algunas normas y estándares con respecto a taxonomía, en las memorias del libro creo que allí las pueden encontrar.
Luego que yo gestiono la información, el siguiente paso es el análisis. Y cuando yo realizo análisis, realmente es el proceso que me permite a mí identificar o encontrar la falla o el evento. Me permite mezclar técnicas cualitativas o cuantitativas, puedo aplicar una u otra dependiendo de lo que voy a analizar. Me permite identificar de forma minuciosa cuál es la causa, el efecto o el impacto que se tiene y cuáles son las tendencias o desviaciones de ese proceso. Permite predecir fallas, mejorar planeación y mantenimiento y proponer recomendaciones. Cuando yo hago un análisis de confiabilidad, generalmente a la final el producto final es hacer una recomendación y esa recomendación es la que yo tengo que medir si realmente está siendo efectiva o no. Entre las técnicas más utilizadas para gestión de activos cualitativas, para eliminación de defectos, tenemos análisis causa-raíz, espina de pescado, los 5 por qué, análisis de modos y efectos de falla, análisis causa-efecto, árboles de fallas, tormenta de idea, existen muchísimas. Yo lo que recomiendo es que tengan una política en la cual van a utilizar una u otra. Si tienen sus equipos clasificados por criticidad, bueno, si tengo uno que tenga criticidad alta, pues entonces estaría haciendo un análisis causa-raíz, ya sea por árbol de falla. Pero si tengo un equipo que tiene criticidad baja y su impacto no es tanto, pudiera estar utilizando un 5 por qué. Eso depende, hay que analizar qué se tiene en la empresa y decidir entre una u otra. Entre las técnicas cuantitativas existen muchísimas, podemos hacer análisis Weibull, podemos hacer análisis de Croanza. Unas te permiten ver cuál es el patrón de falla que se está presentando en tus equipos, como lo mencionó el expositor anterior, a través de la curva de la bañera, ver si se encuentran en la etapa de mortalidad infantil, en la parte aleatoria o en la etapa de desgaste. Otros, como Croanza, te permiten entonces inferir a futuro, en base a tus datos actuales, cuándo puede ocurrir la próxima falla o qué es lo que más se te está presentando en los equipos. Análisis de procesos estocásticos como Markov, análisis bayesianos, entre otros. Los requerimientos de información básicos para los procesos, entonces, es importante la descripción del evento y cuando hablo del evento es fecha, hora de evento, horas operativas. Si yo no capturo la fecha en que ocurre y la hora, entonces, para hacer análisis estadístico, si lo que quiero es aplicar un análisis estadístico, se hace difícil. Entonces tengo que empezar a suspender datos y a reinventar la rueda, lo cual no, tal vez el resultado que me va a dar no sea lo más apegado a la realidad o lo que yo quiero obtener. El equipo afectado es importante, dónde ocurre ese evento y realmente cuál fue el equipo que se afectó, número de parte, número de serie si se tiene, equipo que reemplaza al equipo averiado, cuál es esa parte afectada, el modo de falla o el síntoma. Es importante saber cuáles son los síntomas que se están presentando en mis equipos. No todos, en todas las plantas son iguales, depende del contexto operacional donde estemos trabajando. Entonces es importante ver cuáles son los modos de falla que se están presentando, de forma tal de que mis mantenimientos preventivos y predictivos estén enfocados a donde debe ser, que es atacar el modo de falla. Si yo no tengo identificados los modos de falla en mi planta y tengo planes de mantenimiento que al inicio se utilizan basados en lo que dice el fabricante, pues muchas veces estaré haciendo o más mantenimiento del que debo hacer o no, porque tal vez estoy aplicando para modos de falla que nunca se me van a aparecer en la empresa o para esos equipos de acuerdo al proceso que estemos trabajando. Entonces sí es importante ver cuáles son los modos de falla que estoy teniendo en mis activos y mi plan optimizarlo en cuanto al modo de falla que estoy obteniendo. Tal vez hay un modo de falla que se me está presentando y no tengo ninguna tarea que me mitigue ese modo de falla. Mecanismo de falla que te permite saber entonces la causa, de poder determinar esa causa o esa causa raíz de los eventos, ya sea de los malos actores o del que esté analizando. Y lograr tener una trazabilidad historial del componente analizado. Luego que yo gestiono información, hago análisis de confiabilidad, entonces viene la parte de administrar las estrategias de los activos. Y esto no es otra cosa más que optimizar ya sea mis programas de mantenimiento a través de esas recomendaciones que me están diciendo los análisis. En esas recomendaciones debe existir un balance en lo que es costo, beneficios y costos. Se reciben esas recomendaciones después de que yo encuentro la falla,
La mayoría de las veces es necesario modificar ese programa de mantenimiento para mejorarlo. Realizo la modificación, se basa en la evaluación de la efectividad de esa estrategia actual, identifico cuáles son los riesgos presentes y cuáles son los riesgos que voy a mitigar aplicando ese nuevo cambio en lo que es el programa de mantenimiento, y luego hago un análisis costo-beneficio de lo que es la implementación de esa nueva estrategia. Realmente hay un balance entre el beneficio, el costo y el riesgo para implementarla, entonces es importante tenerlo identificado antes de introducir un nuevo cambio al programa de mantenimiento. Una vez que yo tengo el proceso de implementación donde tengo todas las tareas de esa nueva estrategia, entonces ya esas tareas pasan a lo que es el ciclo de planificación y programación de mantenimiento para ejecutarlas o implementarlas, y antes de pasarlas a lo que es esa planificación y programación deben tener un flujo de aprobación. Alguien, ya sea el supervisor, el asesor o el líder, debería estar aprobando ese nuevo plan que se está colocando a los activos. Ese plan debe lograr mitigar los riesgos identificados. Y cuando hablamos de mitigar riesgos, recuerden la matriz frecuencia-consecuencia. Generalmente mitigamos la frecuencia en los equipos, ya que la consecuencia es cuando hacemos algún tipo de rediseño. Toda recomendación tiene que estar dirigida a mitigar un riesgo. De lo contrario, entonces no estamos haciendo nada con ese plan de mantenimiento. Entonces, de los requerimientos de información básicos para lo que son estrategias de activos es tener la matriz de criticidad de los equipos, es importante para poder jerarquizar y ver cómo está esa clasificación en nuestros activos, tener identificado el modo y el mecanismo de falla a nivel de equipos, tener el historial. El historial, si no se tiene, bueno, al principio se comienza con una línea base, pero de tenerlo ayuda muchísimo en lo que es la mejora del plan de mantenimiento del programa, porque podemos ver qué mecanismos de falla o qué modos de falla se están presentando en nuestros equipos y poder ir optimizando. Y es importante la parte de costos. Siempre es importante la captura, ya sea de los costos de mantenimiento y los costos de producción. Son dos variables que nos permiten ver el impacto que está teniendo ese equipo en lo que es la planta de acuerdo a su jerarquía. Casi la fase final es lo que es la evaluación del desempeño, y una vez que yo aplico esa estrategia o la implemento a través de operadores y mantenedores, entonces es lo que les he dicho, hay que verificar esa efectividad. Y esa efectividad la verifico a través de indicadores claves de desempeño. Debo tener en mi empresa cuáles son los indicadores que me van a permitir ver, de acuerdo al parámetro que estoy obteniendo, si estoy o no alcanzando el objetivo que he colocado para ese indicador. Entre algunos de los indicadores útiles que tenemos para medir efectividad en estrategias del antes y después, tenemos tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio para reparar, disponibilidad, confiabilidad, costos de mantenimiento, entre otros. Si yo tengo el tiempo, por ejemplo, estoy haciendo un cambio en la estrategia de mi programa de mantenimiento y estoy midiendo el tiempo promedio entre fallas, pues si el tiempo promedio entre fallas, una vez que aplico la nueva estrategia, aumenta, lo que quiere decir es, y su tendencia es aumentar, es que esa nueva estrategia realmente está siendo efectiva para el equipo. Pero si yo aplico la estrategia y lo que hago es que el tiempo promedio entre fallas disminuye, pues entonces quédese con el plan anterior y siga revisándolo para optimizarlo. En caso de que no se mejore el desempeño, entonces reevalúe, pero tiene que tomar una acción. El riesgo sigue latente en lo que es sus organizaciones y solamente es cuestión de tiempo para que se vuelva a presentar el evento y puede ser con consecuencias mayores. El proceso finaliza con la retroalimentación. No solamente se documenta al inicio, sino también se documenta al final del proceso. Y eso debe hacerse en todos los casos porque eso es lo que me permite a mí mejorar mis procesos. Si yo no documento, realmente es difícil luego mejorar. Como recomendaciones finales, evite lo que es la recopilar información duplicada. Muchas veces desgastamos a los distintos entes de nuestra organización a capturar información y la está capturando el operador, el mantenedor.
evitemos duplicar lo que es información. Comparta y reutilice la información respetando las restricciones legales y políticas. La información debería estar disponible a lo que es la organización como tal. La información debe ser completa, precisa, actualizada, relevante y comprensible. Todos deben entender realmente qué es lo que están capturando, para qué lo están capturando y si realmente yo estoy apuntándole a un indicador que se encuentra en el nivel estratégico, en el táctico u operativo. A veces el mantenedor no registra la información porque desconoce para qué es vital o para qué es importante ese tipo de datos. Entonces vamos a divulgar y a sensibilizarlos de que esa información que le está capturando realmente contribuye a mejorar los indicadores estratégicos de la organización. Haga uso de las normas o estándares, no las invente, ya existen. Utilícelas, saque el mejor provecho y aplíquelas en lo que es su empresa. Estandarice procesos, es importante. Los dos expositores anteriores también han hablado de la estandarización. Y preserve la información histórica. Es esencial para lo que es la toma de decisiones. Si no preservamos la información, realmente no estamos tomando decisiones que nos permitan disminuir la incertidumbre en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta.